Bienvenidos una vez más a su santuario de confianza, su oasis de salseo, su faro en el turbio mar del cotilleo turco. Estoy aquí, vuestra humilde servidora y fiel cronista del Corazu Superíndice 3N, lista, radiante y recargada con un cafú copyright turco digno de sultanes, para desatar la tormenta de chismes escandalosa que encontraru hoy en todo el universo digital. Preparados para sumergirnos hasta el cuello en el fascinante, a veces cruel, pero siempre adictivo mundo del amor y desamor de las celebridades? Porque hoy, mis queridos adictos a la farándula, vamos a desentrar más menos el misterio que rodea a una pareja que ha incendiado las redes sociales, una pareja que ha generado especulaciones que el futuro Ekonu Superíndice 3 Mico de Turquía, la explosiva Afra Sarau Párrafo Oilu y el irresistible Mer Ramazan Demir. Ya puedo oír sus susurros. Pero si ya todo el mundo, hasta el gato de mi vecina, sabe que juntos. Bueno, no se me adelanten, mis impacientes. Porque si bien los rumores han alcanzado velocidades superíndice 3 nicas, hoy vamos a profundizar como nunca antes. Vamos a analizar cada microexpresión superíndice 3N, a interpretar cada mirada fugaz, a diseccionar cada publicación superíndice 3N en Instagram con la precisión superíndice 3N de un cirujano con el objetivo de confirmar, de una vez por todas, si esta parejita es tú, viviendo un romance digno de encabezar los titulares de todas las revistas de cotilleo, o si simplemente nos es tú, vendiendo humo para promocionar su superíndice 3 Sima serie. Y antes de que me crucifiquen en la plaza pública con sus comentarios indignados, quiero recordarles que en este humilde canal, la privacidad es sagrada. Respetamos profundamente la intimidad de todos y cada uno de los personajes que analizamos. Pero seamos sinceros, aquí copyright no le enloquece un buen romance de cuento de hadas, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas deslumbrantes del firmamento turco. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, saquen las palomitas, y asegúrense de activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho. Porque esto se va a poner caliente que un asterisco que va asterisco reciu copyright salido del horno. Denle clic a la campanita, que no se les escape ni una pizca de este jugoso chismorreo. Desde el instante en que la bellúsima Afra Sarau Párrafo Oilu y el Galu, Mert Ramazan Demir irrumpieron en nuestras vidas con la arrasadora serie, Yalu con diéresisan, la tensiu superíndice 3 NL copyright trica entre ellos era tan palpable que casi incendia la red del copyright trica de Estambul. Vamos, hasta el televisor parecua estar a punto de explotar en llamas. La tormentosa historia de amor entre Seyran y Ferit trascendió superíndice 3 las barreras de la pantalla y se infiltró superíndice 3 en las redacciones de todas y cada una de las revistas del Corazu superíndice 3N. Y por supuesto, los fans enloquecieron colectivamente. CU superíndice 3 podrán no hacerlo. Era una combinación superíndice 3N irresistible de talento arrollador, belleza que desafió a las leyes de la física y, sobre todo, una conexión superíndice 3 N magnu copyright tica que se pudo sentir a kilu superíndice 3 metros de distancia, incluso a trabu copyright S de una pantalla de baja resolución superíndice 3 N. Pero mis amigos, es donde la trama se complica y se vuelve digna de una novela de Agatha Christie. Porque al principio ambos negaron con vehemencia, con una convicción superíndice 3N digna de un político, cualquier tipo de relación superíndice 3N que trascendiera los límites de la amistad. Somos simplemente compau más menos heros de trabajo, proclamaban. Nos une una gran amistad, repetúan como un mantra. Ajú. Como si nosotras, las reinas del chisme, nos chupurramos el dedo. ¿Acaso pensaban que nos tragaríamos esa versión superíndice 3N tan azucarada, tan predecible, tan aburrida? Por supuesto que no. Los fans, armados con sus lupas virtuales y sus habilidades detectivescas dignas de Sherlock Holmes, estaban recogiendo cada migaja de información superíndice 3N, cada gesto imperceptible, cada mirada furtiva que pudiera delatarlos y confirmar lo que todos sospechábamos, que entre ellos había algo que una simple amistad platu superíndice 3 nica. Y las migajas, mis queridos obsesionados con la farándula, comenzaron a aparecer de forma gradual, pero implacable. Primero fueron las misteriosas fotos de ellos juntos, fuera del escenario de grabación superíndice 3N. Disfrutando de cenas románticas en restaurantes con velas, paseando despreocupadamente por las calles empedradas de Estambul, explorando juntos los rincones emblemáticos y turísticos de la ciudad. Simple coincidencia, argumentaban algunos defensores de la versión superíndice 3N oficial.
Pero vamos, ¿cuántas coincidencias pueden existir entre dos personas en un periodo de tiempo tan corto? Demasiadas, ¿no les parece? A menos que estemos hablando de un universo paralelo donde las leyes del azar se rigen por el guión de una comedia romántica. Luego, como una bola de nieve imparable, comenzaron a surgir los insistentes rumores de viajes secretos juntos. Que si una escapada romántica a la paradisuaca Marmaris, que si unos días de relax en la vibrante Bodrum, que si una aventura culinaria en la romántica Italia. Siempre tratando de mantener un perfil bajo, siempre evitando ser fotografiados juntos, como si estuvieran huyendo de la Interpol. Pero la vida, al igual que una buena telenovela turca, siempre es llena de giros inesperados e impredecibles. Y siempre invariablemente hay un paparazzi acechando en las sombras, escondido detrás de un arbusto, listo para capturar el momento decisivo que cambiará el rumbo de la historia. Y fue así como cual milagro divino, aparecieron las primeras fotos robadas de Afra y Mert juntos, disfrutando de unas vacaciones de ensueño más menos o en un destino paradisuaco que parecua sacado de una postal. En esas fotografías, es cierto, no hubo abrazos apasionados que desafiaban la gravedad ni besos de película que dejaban sin aliento. Pero a cambio se pudo apreciar una complicidad innegable, una cercanía que iba mucho más allá de los límites de una simple amistad profesional. Se reían con ganas, se tomaban de la mano con ternura, se miraban con esos ojos brillantes que delatan a los enamorados. ¡Ay, el amor! Copyright hermoso, copyright puro, copyright irresistiblemente adictivo es cuando florece. Pero la trama, mis astutos observadores, no se detuvo aún. Los fans obsesionados, aquellos que podrán resolver crímenes con solo una foto borrosa, comenzaron a analizar con lupa sus publicaciones en las redes sociales, como si estuvieran descifrando los jeroglíficos de una civilización superíndice 3n perdida. Y bingo, dieron en el clavo. Descubrieron patrones sospechosos, sutiles más menos mensajes en clave que solo ellos parecuan entender. Fotógrafos con fondos sospechosamente similares, comentarios enigmáticos que despertaban la imaginación superíndice 3n, me gusta inesperados en publicaciones antiguas que parecuan mensajes del pasado. Un verdadero festún de pistas, una orgua de información superíndice 3n para los amantes del chisme. Y entonces, como un trueno en medio de la noche, llegó superíndice 3 el bombazo. Un vídeo filtrado, grabado subrepticiamente por un fan afortunado que los reconoció superíndice 3 en un restaurante exclusivo, mostraba a Afra y Mert dándose a un beso apasionado, un beso que derretirá el iceberg ese resistente. ¡Bomba! Explosión superíndice 3n. El internet se incendió superíndice 3, los servidores colapsaron, las redes sociales enloquecieron. Ya no hubo lugar para las dudas, ni para las especulaciones, ni para las negaciones. Estaban juntos, perdidamente enamorados, y dispuestos a vivir su romance a pesar de la asfixiante presión superíndice 3 en medio ultica y la mirada inquisitiva de los fans. Obviamente, tras la publicación superíndice 3n de este vídeo revelador, la presión superíndice 3n sobre ellos aumentó superíndice 3 exponencialmente, alcanzando niveles copyright ricos. Los periodistas los acosaban en cada alfombra roja, los fans los perseguían por las calles como si fueran poco copyright mon raros, los rumores se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Fue un momento difícil, un autocopyright tico calvario medio tico para ambos. Y acu, mis queridos cotillas, es donde quiero hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis para reflexionar. Porque ese ayul del chisme jugoso, de la diversión superíndice 3n desenfrenada y del salseo adictivo, es fundamental recordar que Afra y Mert, al igual que todos nosotros, son seres humanos reales, con sentimientos reales, con inseguridades, con miedos y con el derecho inalienable a vivir sus vidas lejos del escrutinio público. Tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, tienen derecho a vivir su amor como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Asu que por favor, seamos respetuosos con ellos independientemente de lo que decidamos creer, de nuestras propias fantasías y de nuestras expectativas irreales. Volviendo al hilo de nuestra historia, después copyright ese de la publicación superíndice 3n del budeo del beso, Afra y Mer se tomaron su tiempo, guardaron silencio y se refugiaron en la discreción superíndice 3n. Pero finalmente, como cediendo a la evidencia irrefutable, decidieron confirmar oficialmente su relación superíndice 3n.
Publicaron una fotógrafo juntos en sus respectivas redes sociales, una imagen sencilla, sin poses ni artificios, pero cargada de significado, que confirmaba lo que todos ya sabíamos en el fondo de nuestros corazones: estaban enamorados y dispuestos a gritarlo a los cuatro vientos. Desde entonces han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseando de la mano por parques y playas, asistiendo a eventos de la mano. Han viajado por el mundo, han compartido momentos íntimos, se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Se han convertido, en definitiva, en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía, un ejemplo de amor y compromiso para sus millones de seguidores. Pero ojo, que la historia no termina. Porque, como en toda buena telenovela, el drama nunca descansa. Recientemente han surgido nuevos y preocupantes rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3N. Algunos medios de comunicación superíndice 3N, siempre sedientos de titulares sensacionalistas, han publicado informaciones que apuntan a que Afra y Mert estarán atravesando un momento difícil, debido a la distancia impuesta por sus exigentes carreras profesionales, a la presión superíndice 3N medio ultica y a los inevitables roces de la convivencia. Otros medios optimistas y menos propensos al amarillismo, aseguran que estos rumores son completamente infundados, que la pareja sigue tan enamorada como el primer día y que su relación superíndice 3N es su superíndice 3 lida que nunca. Y aquí es donde entramos nosotras, las expertas en chismorreos, las detectives del corazón superíndice 3N, para analizar la situación superíndice 3N con la mayor objetividad posible. Si bien es cierto que ambos están inmersos en proyectos que los mantienen ocupados y separados durante largos periodos de tiempo, también copyright es verdad que se han dedicado mensajes cariu más menos osos en las redes sociales, que han sido vistos juntos en público en varias ocasiones y que en general, no existen indicios claros y definitivos de una ruptura inminente. Asu que en mi humilde opinión superíndice 3N, creo que estos rumores son, en gran parte, exageraciones de la prensa, estrategias para generar clics y visitas a sus páginas web. Es innegable que la vida de las celebridades es complicada, que las relaciones a distancia son difíciles de mantener y que la presión superíndice 3N medio tica puede ser asfixiante. Pero también copyright creo que Afra y Mert son una pareja madura, inteligente y su superíndice 3 lida, que se quieren de verdad y que tienen los recursos emocionales para superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su amor, sigamos admirando su talento y sigamos apoyándolos en sus carreras profesionales. Y ahora, mis chismosos adorados, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Afra y Mert, desde sus humildes comienzos en Yalu con Dieresisan, hasta los rumores recientes que han sacudido los cimientos de su relación superíndice 3N. Hemos analizado las pistas, hemos diseccionado los gestos y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque hay incertidumbre en el aire, su relación superíndice 3N parece ser fuerte y capaz de resistir las tormentas. Recuerden que todo esto es solo un análisis basado en la información superíndice 3N disponible, en los rumores que circulan y en nuestra propia intuición superíndice 3N. La verdad última, la verdad absoluta, solo la conocen ellos. Pero copyright divertido es especular, chismosear y dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N sincera. ¿Creen que Afra y Mert están realmente enamorados? ¿Creen que superaron los obstáculos y seguiron juntos por mucho tiempo? ¿O creen que estos rumores de crisis son una más menos inequívoca de que el final está cerca? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me muero de ganas de leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí siempre encontraru el chismecito fresco, jugoso y escandaloso del mundo de las celebridades turcas. Y recuerden, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo segundo de la diversión superíndice 3N. Gracias por todo su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Bye, bye.